¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Estamos nuevamente acá con el curso de evangelismo bíblico, la clase de escuela dominical. Esta es la segunda clase de las 5 señales de una verdadera conversión. Un tema bien interesante, bien no complejo, pero requiere un entendimiento completo de qué es lo que es el fruto, de cuáles son las señales, de qué es lo que dice la Biblia respecto al fruto. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo, a raíz de las reglas de interpretación bíblica, vimos varios pasajes, los estudiamos bien minuciosamente y nada, hoy día nos toca seguir con la clase número 2 de 3. ¿Sí? Acompáñeme en oración donde usted esté para que comencemos este estudio. Señor mi Dios, Padre Celestial, doy gracias por este día, Señor. Gracias por por el hecho de poder enseñar tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes con eso, Padre Santo. Ayúdame a no hablar palabra mía, no a hablar caprichos míos, Señor, sino que sean siempre palabras tuyas las que se enseñen, Dios mío. Te pido por mis hermanos también que estén con un corazón dispuesto a aprender, a sacar cualquier otra enseñanza arraigada en sus corazones que sea distinto a lo que habla tu palabra, Señor. Te pido que pongamos en práctica lo que dice tu palabra y que de alguna manera entendamos lo que tú quieres para nosotros, Señor, para poder dar fruto, Señor, para ser fructíferos para ti, Señor. Eh, Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, primero que todo, agradecerles el que estén viendo el video. Gracias por los comentarios en la semana. Hay algunos hermanos que constantemente cuando termino las clases me contactan, me hablan, me dan tips, me dicen cosas, me dicen, oye, qué interesante tal cosa, me gustó la manera que hicimos tal cosa. Así que le agradezco, de verdad le doy las gracias porque me sirve como feedback para seguir aprendiendo, para seguir profundizando en las palabras del Señor y también puedo ver que hay hermanos que están aprendiendo también. Así que no perdamos eso de seguir aprendiendo, de ver estos videos con Cristian. La verdad que, bueno, con Pastor también, Pastor, Cristian y yo, la verdad que eh, no solamente hay una preparación en las escrituras para poder dar las clases y los mensajes, sino que también hay un tema logístico de audio, video, iluminación, etcétera. La semana pasada me retaron porque el audio no estuvo muy bueno, así que espero que ahora esté mucho mejor. Y bueno, agradecimiento, hermano. Bien, comencemos. 7 de junio 2020, también espero que usted esté bien con su familia, que no tengamos problemas con el tema de la pandemia, está complicada la cosa afuera, que estemos bien, básicamente que nos cuidemos, que estemos en contacto los unos con los otros, ¿ok? Sigamos. Vamos a comenzar entonces. Y lo que vamos a revisar en esta clase va a ser un recordatorio de la clase anterior. Es digno de hacerlo, es necesario hacerlo. eh, y también vamos a revisar los frutos. Hoy sí nos vamos a meter en los frutos. Hoy vamos a hablar de los frutos que menciona el Nuevo Testamento. Son 5, pero solamente vamos a ver 2. Yo creo que vamos a alcanzar a ver solamente 2 hoy y los que restan los vamos a tener que ver en la última clase. ¿Sí? Entonces, esa es la agenda propuesta para hoy. Como introducción, recordatorio, lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada eh, vimos que no era el fruto. Y vimos a raíz de la palabra del Señor que ganar almas no es un fruto de conversión, sino que es un deber. Cada creyente, cada creyente tiene el deber de salir a ganar almas, de salir, o no de ganar almas, sino que el deber de llevar el mensaje, de ser un evangelista, ¿ok? Pero ganar almas o conversar con alguien o presentar el evangelio no es un fruto de conversión, ¿ya? Eso lo vimos en Marcos, lo vimos en Juan, lo vimos en Romanos, lo vimos en Santiago y créame hermano que el Nuevo Testamento está lleno de pasajes donde habla que el fruto no es el ganar almas, sino que lo que vamos a ver a continuación.
¿Qué más? Acá decía, ganar almas es el ministerio de los convertidos. ¿Sí? No es, el ganar almas no es un resultado, sino que es un deber, un mandato. Lo vimos en Mateo 28, usted ya conoce ese pasaje, Segunda Corintios y hay otros más en el Nuevo Testamento. También vimos por qué ganar almas no era un fruto, porque no depende de nosotros, depende del Señor, del Espíritu Santo también, porque hasta un inconverso puede transmitir el mensaje de salvación. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos inconversos siendo utilizados por el Señor. Entonces el Señor probablemente también pueda ocupar a un inconverso para transmitir el mensaje. Si usted se recuerda, probablemente alguno de nosotros llegó al Evangelio por medio de alguna persona que ya no está con nosotros, que ya no está o que no está en el Evangelio, que finalmente no es un convertido, hermano. Y lo último, porque la Biblia no dice que es un fruto. La Biblia habla de otros frutos y son los que vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Qué más vimos en la clase pasada? Algo que fue un ejercicio bien interesante porque esto del fruto lo analizamos con tres reglas de interpretación bíblica. La primera mención, como lo vemos acá, vimos el Génesis, vimos los significados de las palabras y sacamos algunas conclusiones con el original en hebreo, también vimos en el griego qué significaba fruto y hicimos un bosquejo de la primera mención de fruto y sacamos conclusiones de que fruto finalmente, dar fruto y ser fructífero o fructificar es lo mismo, que es lo mismo que se refiere Jesús en la parábola del sembrador. ¿Qué más vimos? La segunda regla que usamos fue comparar la escritura con la escritura, donde tomamos ciertos pasajes del Génesis y Marcos para hacernos una idea de, en el fondo, comparar la escritura con la escritura para ver qué es lo que era fructificar. Y sacamos otras conclusiones, que fructificar siempre está de la mano de multiplicar, que son dos verbos distintos, y que fructificar en la Biblia es una cosa muy distinta a multiplicarse, aunque siempre están acompañados, siempre están relacionados esos verbos, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y lo último, la última regla que vimos fue la importancia de cada palabra, donde desglosamos el versículo de Marcos 4:8 y vimos cómo era el tema de las íes, de las comas y cómo es el flujo de cada palabra para darnos cuenta qué es lo que era producir. Y también sacamos algunas conclusiones, que dar fruto fue producir, tal como crecer. Recuérdese que fructificar y el verbo para tiene que ver con crecer, con crecimiento. Y el fruto finalmente es un crecimiento. ¿Sí? Vimos también que primero brotó y luego creció y por lo tanto dio fruto. ¿Sí? Eso lo vimos cuando estuvimos analizando la regla de la importancia de cada palabra. Y nuevamente, hermano, yo le animo a que usted pueda, para cualquier tema, tomarse de las reglas de interpretación bíblica que se van a dar y se dan en el curso de cómo estudiar la Biblia, que próximamente se va a estudiar online, que tenemos un proyecto ahí con Pastor respecto al Instituto Bíblico. Así que, hermanos, los animo para que tome esas herramientas que la iglesia le provee, que la iglesia le da con estos estudios, con material de Instituto Bíblico, que le ayudan a estudiar la palabra del Señor. Ese fue un ejercicio para motivarnos, hermano. Y ahora, después de esta introducción, esta larga introducción, nos vamos a meter en la materia que nos compete esta semana, que tiene que ver con los frutos. Los frutos, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las señales de conversión que habla la Escritura? Y lo primero, hermano, que tenemos que decir es que, como dice el título, las 5 señales de una verdadera conversión. Con Cristian vimos las 5 señales de una no conversión, o de una falsa conversión, mejor dicho. Hoy día nos toca empezar a desglosar, o desgranar el choclo, como se dice, respecto al fruto. Y vamos a decir algunas cosas antes de comenzar, que la Biblia dice que el nuevo convertido, hermanos, debe dar fruto. Tiene que haber algún fruto, tiene que
tiene que tener el deseo de dar fruto, ¿ok? Producto de la misma salvación, ¿sí? Entonces, acá, hermanos, también nos va a servir esta clase para hacer un autoexamen. Pablo decía, y en este curso no nos cansamos de repetir que hay que hacer un autoexamen. Pablo decía, examinaos si estáis en la fe. Y esta es una oportunidad para hacerlo también, ¿sí? Vamos a ver nuevamente la advertencia de Jesús que vimos en la clase pasada en Mateo 7, del 15 al 20. Acompáñeme a leer. Mateo 7, del 15 al 20. Dice así, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí tenemos una advertencia que dice, por su fruto los conoceréis. Pero dice otra cosa también, el texto que acabamos de leer dice que todo árbol bueno da buenos frutos. Y por lo tanto, un árbol malo da malos frutos. Nosotros nos vamos a enfocar en la clase en los frutos buenos, en los frutos de conversión. Se supone que una persona cuando se convierte a Cristo, automáticamente es un árbol bueno. Pasa a ser de un árbol malo a un árbol bueno y por lo tanto tiene que dar frutos buenos. Recuérdese que la Biblia tipifica al hombre como un árbol. No al convertido, sino que al hombre en general. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Que hay hombres o árboles buenos y malos. Nosotros somos árboles buenos los que hemos recibido a Cristo en el corazón, o mejor dicho, los que hemos sido convertidos, hemos convertidos de malos a buenos para dar buenos frutos. ¿Sí? Aunque sea básico, hermano, tenemos que recordarlo y- y de alguna forma, hermano, tratar de que demostrarlo. Por muy básico que sea, hermano, tenemos que recordarlo, por muy majadero que suene. ¿Sí? Esa era la palabra, majadero. Perdón. Y también al final de ese versículo o de ese texto se da otra advertencia. Fíjese lo que dice el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el árbol que no se convirtió, que no da buenos frutos, y por ende da frutos malos, es echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego, dice Cristo acá en Mateo. Por lo tanto, esa persona va derechito al infierno. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. El nuevo convertido, hermano, el nuevo convertido o el convertido es una persona que siempre dará fruto. Y siempre dará fruto por dos razones. La primera, porque es una nueva criatura. Segunda Corintios dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si una persona está en Cristo, es convertida a Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, si es una nueva criatura, no debería dejar de ser una nueva criatura en el tiempo. Por lo tanto, el nuevo convertido siempre da fruto, porque es una nueva criatura. Y segundo, porque tiene que permanecer en la vid. ¿Ok? Vamos a Juan 15:16. Acompáñeme a Juan 15:16, que lo leímos en la clase pasada también, pero fíjese el versículo 16 lo que dice. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Fíjese lo que dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo interesante acá que dice, y vuestro fruto permanezca. O sea, no sea,
no sea un día fruto, después no fruto. El fruto tiene que permanecer en nosotros, porque somos nuevas criaturas, ¿ok? Si somos nuevas criaturas, hermanos, nunca dejaremos de ser nuevas criaturas, aunque suene infantil lo que le digo. Si hemos recibido a Cristo, si nos hemos convertido, se supone que no vamos a dejar de ser convertidos. Yo sé que usted me entiende el lenguaje, yo sé que usted me entiende la idea. Si somos nueva criatura, nunca dejaremos de serlo y siempre daremos frutos. Obviamente hay hermanos que pueden dar frutos más rápido, más constante, eh, pero siempre vamos a dar frutos. Hay algunos que dan frutos más tarde, otros que dan menos frutos, otros que dan más rápido, pero siempre en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en general debemos dar fruto. Obviamente si es que permanecemos en la vid, si es que somos creyentes, si es que somos convertidos realmente. Acuérdese lo que decía la parábola del sembrador, que hay algunos que creen solamente por un tiempo y después se van. La Biblia dice que esos no son convertidos, hermano. ¿Sí? Sigamos, acompáñame a ver 2 Corintios 15, 17, donde habla de la nueva criatura. Yo sé que usted conoce ese pasaje, pero tenemos que recordarlo. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. O sea, todos los frutos malos que hizo, todos los frutos malos que hicimos cuando no éramos una nueva criatura, quedaron atrás y nosotros desde que somos convertidos, son todas las cosas hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de hacer frutos buenos, de dar frutos buenos. Siempre que hayamos sido convertidos, obviamente. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice Judas 24. Judas 24 dice, ojo con lo que dice acá el versículo, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Para guardaros sin caída. Y acá hay algo interesante, hermano, que respecto a la caída, sin caída, nueva criatura, sin caída. Tenemos dos cosas acá. El verdadero cristiano, hermano, el verdadero convertido, nunca se aparta. ¿Sí? Según lo que decía en la parábola del sembrador y en todos los versículos que hemos leído acá, respecto a la nueva criatura, en Juan 15, respecto a la vid verdadera, que no hay que apartarse, que hay que permanecer. Entonces el verdadero convertido nunca se aparta. Tiene caídas, caídas por el pecado, puede pecar, puede cometer errores, puede pecar. Pero ¿dónde está la diferencia? Que el verdadero convertido cae en pecado y lucha, sigue luchando, se vuelve a caer y sigue luchando, se vuelve a caer, sigue luchando y constantemente está luchando contra el pecado. Tiene una disposición distinta contra el pecado. ¿Sí? Se cae, peca, pero se arrepiente y sigue su lucha por convertirse en lo que Dios quiere para él o para nosotros. Entonces, esa es una gran diferencia porque generalmente el falso convertido cae en pecado, le agrada el pecado y no lucha. Ya sencillamente sigue pecando y ya las cosas del Señor ya le importan poco y prefiere seguir pecando. No hay una lucha. ¿Sí? Entiéndame la idea. El creyente, o mejor dicho, el verdadero convertido, sí va a pecar. Pablo decía que las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. ¿Sí? Porque está en un cuerpo de muerte, en un cuerpo pecaminoso. ¿Sí? Lo mismo que nosotros. Nosotros si pecamos, nos volvemos a levantar. Esa es la gracia, ese es esa es una cualidad del verdadero convertido, que lucha contra el pecado. ¿Sí? A diferencia del falso convertido que cuando peca ya disfruta el pecado y prefiere quedarse en su pecado y no luchar más. ¿Sí? Acompáñame a Lucas 8.3. Lucas 8.3, fíjese lo que dice.
8:13, perdón. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Esa prueba puede ser la prueba del pecado, la prueba de gente que está ahí tratando de probarlo, problemas, etcétera. Lo interesante es que dice que se apartan luego de la prueba, cualquiera sea la prueba, se apartan. Y hermanos, acá quiero ser claro, no es que se aparten de nuestra iglesia local, no es que se aparten solamente de nuestro grupo, sino que se apartan de la fe, se van al mundo. Cuando una persona se va de nuestra iglesia, se va a otra iglesia, no es que se haya ido al mundo, está solamente en otra iglesia. Pero distinto es cuando una persona se va de la iglesia y no se va a otra iglesia de nuestro mismo compañerismo, se va al mundo. ¿Sí? Entiéndese el mismo compañerismo como las doctrinas básicas de la salvación y las doctrinas más bien que nos unen con nuestros hermanos de otras denominaciones. No estoy metiendo acá el catolicismo, ni los testigos de Jehová, ni mormones, ni ese tipo de doctrina, hermano. Usted me entiende a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces Lucas dice que por un tiempo se aparta. El que se aparta finalmente no da la lucha contra el pecado. Se va. Sencillamente se va y cae en el pecado y ya la prueba lo apartó finalmente. Esa es una cualidad del falso convertido, como lo veíamos con Cristian la semana pasada. ¿Sí? Y lo importante es, bueno, lo importante y la señal de conversión más importante, hermanos, es que hay que permanecer en la vid, como decía Juan 15. El capítulo completo de Juan 15, como lo analizamos la semana pasada, decía, me recuerdo como unas 11 o 12 veces la palabra permaneced. Permaneced en mí, permaneced, que vuestro fruto, perdón, permanezca. Entonces, la gracia, la clave, hermano, es permaneced. Y permaneced en la vid. Y la vid es la referencia a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer en la vid. ¿Sí? Sigamos. Para ir metiéndonos en los frutos, la Biblia, el Nuevo Testamento, menciona estas señales que son frutos. Y estas señales son 5. Hay 5 veces que se nombra fruto. O mejor dicho, hay 5 frutos distintos que nombra la Biblia en el Nuevo Testamento. Frutos de arrepentimiento, frutos de buenas obras, frutos de labios que confiesen a Cristo, frutos de espíritu y frutos de justicia. Y esos son los que vamos a analizar ahora. Y cuando se refiere a estos frutos, acuérdese la clase pasada que estuvimos desmenuzando la palabra fruto, en el Nuevo Testamento la palabra fruto viene del verbo del griego karpos, que significa fruto, fruta o frutos. ¿Sí? No hay nada detrás de ello, es solamente frutos, lo mismo que entendemos nosotros como fruto. ¿Ok? Vamos a ver el primero, el fruto digno de arrepentimiento. Ese fruto tiene que estar presente en nuestras vidas. Sin este fruto, el fruto de arrepentimiento, no hay salvación, solo conocimiento. Si es que nosotros, o si es que alguna persona, cuando le llega el mensaje de salvación, y no hay un fruto de arrepentimiento en los próximos días, entiende ese arrepentimiento de dejar de hacer las cosas malas que hacía antes y cambiar totalmente, es solamente conocimiento el que recibió. Esa persona solamente recibió conocimiento, mas no tuvo un arrepentimiento. Si es que sigue haciendo lo que hacía antes. ¿Ya? Vamos a Mateo 3, del 7 al 10. Yo sé que usted conoce esta historia, se canta mucho esta historia. Los niños la cantan, hasta los niños la conocen. Es prácticamente como una caricatura, pero nos deja bastante enseñanza este texto. Vamos a Mateo 3, del 7 al 10. Versículo 7 dice: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, estamos hablando de Jesús,
al ver él, o sea Jesús, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Me había equivocado. Lo que viene después es lo que vamos a ver de esta historia que usted conoce y que conocen los niños. En esta ocasión acá está hablando Jesús, eh, al ver, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Estamos en la escena del bautismo de Jesús. Los trató de generación de víboras. ¿Ya? Y fíjese el versículo 8 lo que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y fíjese el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Acuérdense que estamos hablando de los árboles y del fruto, de los árboles, de los hombres, de la gente. Por tanto, todo árbol o todo hombre, entiéndase hombre y mujer, que no da buen fruto, o sea, que no está convertido, que no da buen fruto, una persona que no está convertida da mal fruto, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, el no convertido, el árbol que no dé buen fruto, va a ser echado al infierno, porque no es un hijo de Dios. Y es lo que vemos en la parábola, vemos en varias de las advertencias que ha dicho, que hemos leído durante estas últimas clases. Inclusive en las clases de Cristian hemos hablado de que los árboles van a ser, el árbol que no da buen fruto va a ser echado al infierno, al fuego. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Lucas 19, del 1 al 10. Acompáñeme allá. Lucas 19, del 1 al 10. Entonces, sin este fruto, esperemos un poco ahí con el versículo. Sin este fruto no hay salvación, solo conocimiento. ¿Sí? Fíjese que el contexto que está hablando Cristo es a creyentes, creyentes entre comillas, que son los líderes religiosos de ese tiempo. Fíjese que decía los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Estos líderes, estos creyentes entre comillas, creían en vano. No creyeron en Cristo, creían en vano, creían cualquier cosa. ¿Sí? Y al final decía que los árboles con fruto malo son echados al fuego. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eh, Arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Mm? Vamos a ver que el arrepentimiento es confesar los pecados y apartarse. Vamos a Proverbios 28:13. Vamos a ver lo que dice allá. Proverbios 28:13. Después vamos a leer la historia que les digo. Proverbios 28:13. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hermanos, es eso lo que es el arrepentimiento. Confesar los pecados y apartarse de ellos. O sea, si un día robaba, al otro día tengo que dejar de robar. Ese es el arrepentimiento. Por lo tanto, ese es un fruto digno de arrepentimiento. Una persona salvada, una persona convertida, tiene que mostrar este fruto de arrepentimiento.
de manera práctica, no esperar mucho. Una persona que entiende la conversión, una persona que se entiende como pecadora, en el poco tiempo tiene que entender que lo que hacía antes estaba mal y comenzar a hacer lo bueno, lo que dice la Biblia. ¿Sí? Proverbios 16:6. Acompáñeme allá. Proverbios 16:6. Fíjese lo que dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay que apartarse. El fruto de arrepentimiento es apartarse del mal, es si es que antes hacía una cosa, hoy hacer una cosa totalmente diferente que le agrade a Dios. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a ver el ejemplo de Zaqueo. Me estuve adelantando un poquito. El ejemplo de Zaqueo, donde Zaqueo manifestó el arrepentimiento, pero de una manera práctica. Y ese es el arrepentimiento que dice en Mateo 3. ¿Sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a Lucas 19. Ahora sí. Esta historia que les decía que hasta los niños la conocen más por Zaqueo, el hombre pequeño, pero acá vamos a ver que nos entrega bastantes detalles de arrepentimiento. ¿Sí? Uno de los más claros en el Nuevo Testamento respecto al arrepentimiento y cómo se ve el arrepentimiento. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? Leamos la historia entonces. Lucas 19, del 1 al 10. Dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Ahí tenemos un detalle interesante, le recibió con gozo. A Jesús recibió. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fíjese la soberbia de la gente, o la patudez, mejor dicho, que había entrado con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante, se nos viene inclusive hasta el ritmo de la canción nos dan ganas de cantarla, pero acá estamos viendo en la escritura lo que dice de Zaqueo. ¿Y qué es lo que pasa con Zaqueo acá? Zaqueo manifestó el arrepentimiento de manera práctica, inmediata. Primero le recibió con gozo, recibió a Jesús en su casa con gozo, ¿ya? Y tuvo fruto visible de arrepentimiento, ¿ya? ¿Cuál fue ese fruto? Fíjese. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo sabía, se dio cuenta en la ley, que estaba faltando al mandamiento octavo, que tiene que ver con no hurtarás. Se vio en la ley y vio su pecado. Y tuvo una disposición inmediata a devolver lo que había robado, y incluso, como dice ahí, leámoslo de nuevo, dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él tenía la intención, tenía la motivación, quería devolver lo que había robado y devolverlo cuadruplicado. ¿Sí? Tenía un fruto visible de su arrepentimiento y se vio fallando en el octavo mandamiento: no hurtarás. Y estaba dispuesto a devolver 4 veces lo que había robado. Por lo tanto, ahí tenemos un fruto de arrepentimiento instantáneo. Por ahí se cree, hermano, o se dice, cuando una persona se convierte al Señor,
No, si hay que darle tiempo. No, tenemos que esperar que dé fruto, tenemos que esperar que cambie, que no puede cambiar de un día para otro. Y eso, hermano, es antibíblico. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, por lo tanto, tiene que comenzar a mostrar frutos de arrepentimiento. Nosotros mismos tenemos que mostrar el fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos si es que hemos hecho algo mal, si es que nos hacemos un autoexamen y nos damos cuenta que estamos fallando, hermano, nosotros tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Cristo, al Señor, y apartarnos de esos pecados. ¿Sí? Es el ejercicio que deberíamos hacer respecto a este fruto de arrepentimiento. ¿Qué más? Nosotros, o el convertido debe mostrar este fruto de arrepentimiento. Si no hay fruto de arrepentimiento, hermano, lamentablemente no hay arrepentimiento. Aunque suene extraño, dice, si no hay fruto de arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Y por lo tanto, no hay salvación. Vamos a ver lo que dice Hechos 3:19. En un discurso de Pedro, Hechos 3:19, fíjese lo que dice. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Bueno, el 19 solamente. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, en el momento de la salvación, hermanos, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber al menos un fruto de arrepentimiento. Lo que hacía antes, darme cuenta que lo que hacía antes estaba mal, el pecado, confesarlos y empezar a hacer lo correcto. Darme cuenta que tengo que hacer lo correcto. Y no tan solo al momento de la conversión, ya lo decíamos, sino que durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida nosotros, si es que fallamos en algo, tenemos que arrepentirnos y cambiar inmediatamente de vía. ¿Sí? Usted me entiende. Esto nos va a servir para hacer el autoexamen. ¿Sí? Sigamos entonces. Eso respecto al fruto de arrepentimiento. Pasemos al segundo fruto, que es el fruto de las buenas obras, que pareciera ser simple, pareciera ser fácil, pero la verdad es que no es tan fácil. No es tan fácil hacer buenas obras. Perdón. Y vamos a ver varias cositas acá interesantes respecto al fruto de las buenas obras. Eh, ¿Quién las debería hacer? ¿Por qué se hacen? ¿Cuál es el propósito de hacer las buenas obras? Y vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis, vamos por el 9 mejor, por temas de contexto. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y acá tenemos tres cositas muy, muy importantes. Fíjese, el versículo dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y podemos decir que cualquier persona, cualquier hermano, cualquiera de nosotros que que no haga estas tres cosas, no está siendo digno del Señor, está siendo indigno del Señor. Eso es castellano simple. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como un digno del Señor? Hay que agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, o sea, aprendiendo su palabra. Llevando fruto en toda buena obra y agradándole en todo. Entonces, el convertido, hermano,
el convertido, el nuevo convertido o el convertido que lleva décadas en el Evangelio, debería ser un ejemplo de buenas obras. Vamos a ver lo que dice Tito 2:7. No tan solo hacer buenas obras, sino que ser un ejemplo de buenas obras. Versículo 7, Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Bueno, el 8 dice palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero el 7 dice, presentándote tú, creyente, convertido, en todo como ejemplo de buenas obras. El convertido, hermano, sea nuevo, viejo, tiene que ser ejemplo de buenas obras, porque es un fruto, como lo que leímos en Colosenses 1:10, es un fruto de buenas obras. Las buenas obras es un fruto del creyente, ¿sí? El convertido debería ser un ejemplo de buenas obras. ¿Qué otra cosa más? La iglesia debería ser celosa por las buenas obras. Tito 2:14, estamos ahí mismo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, refiriéndose a la iglesia, celoso de buenas obras. La iglesia, hermanos, debería ser celosa por las buenas obras, procurar las buenas obras, promover las buenas obras, para ser un ejemplo. Y acá tenemos también que nosotros, independiente de que sea un fruto innato en nosotros el hacer buenas obras, nosotros deberíamos ocuparnos de hacer buenas obras, estar pendientes de hacer buenas obras. No tan solo que se nos ocurra, sino que nosotros buscar la oportunidad para hacer buenas obras. Vamos a Tito 3:8. Versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Para que los que creen en Dios, nosotros los convertidos creemos en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Procuren, intenten, busquen. ¿Cuál es el mensaje acá, hermano? Nosotros como iglesia, como creyentes individuales o como convertidos individuales, tenemos que buscar la oportunidad de hacer buenas obras. ¿Sí? Hoy se necesita más que nunca el fruto de las buenas obras, porque Pedro decía, haciendo el bien se hace callar la ignorancia de los hombres. Vamos a 1 de Pedro 2:15. 1 de Pedro 2:15. Fíjese lo que dice Pedro acá. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, haciendo buenas obras, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Haciendo el bien, haciendo buenas obras. Fíjese lo que dice Gálatas 6, 9 y 10, que lo compartí en un devocional en la semana. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, de hacer buenas obras, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, o sea, hagámosle buenas obras para todos, pero mayormente y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que abundar y sobreabundar en las buenas obras, porque es un fruto de una real conversión. El fruto de las buenas obras es un fruto que todo creyente, que todo cristiano, que todo convertido debería tener. Y debería participar de ese fruto y debería ocuparse en ese fruto, en hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque finalmente las buenas obras, como sale acá en el Power, las buenas obras nos traen credibilidad o nos dan credibilidad como creyente, y la credibilidad finalmente es un puente para que nosotros lleguemos al inconverso. Sin buenas obras es muy difícil, hermano, que nosotros podamos hablarle a alguien de Cristo y pueda llegar al Evangelio. Por lo tanto, las buenas obras nos resultan en credibilidad para con nuestra comunidad, y la credibilidad finalmente
nos resulta en un puente para alcanzar a nuestra comunidad. Hay una frase que me gustó mucho en un curso que estuve estudiando hace un tiempo de liderazgo secular, obviamente, que decía que incluso en el área secular, en los estudios seculares, se sigue usando el ejemplo de Cristo para el liderazgo. Esto es aparte del fruto de las buenas obras. Pero hay una frase que me gustó, hermano, y que se la quiero compartir. Dice la frase: debemos predicar el Evangelio donde quiera que estemos y usar nuestras palabras solo cuando sea necesario. Lo voy a repetir. Debemos predicar el Evangelio donde quiera que estamos y usar nuestras palabras solamente cuando sea necesario. Y la verdad detrás de esa frase, hermano, es que nuestras obras, nuestras buenas obras, van a hablar mucho más que nuestras palabras. Nuestras palabras van a ser el punto final para llegar a una persona con el mensaje de salvación. Pero si mi ejemplo y mi testimonio no está acompañado de buenas obras, es muy difícil que lleguemos a alcanzar a alguien. Por lo tanto, las buenas obras nos da credibilidad y la credibilidad es un puente para alcanzar al inconverso. Las obras son el resultado de conversión, no el requisito para la salvación. Y esto lo estamos viendo desde el comienzo del curso. Por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿ya? No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios. Por lo tanto, las buenas obras es un resultado de conversión. No es un requisito para salvación. Es posterior a la salvación. ¿Sí? Es cierto que hay algunos casos que hay personas que hacen buenas obras que no son salvadas. Nosotros los vemos en la vida cotidiana, gente que ni siquiera es creyente, ni siquiera son cristianos, y sí tienen el peso de hacer buenas obras. Un ejemplo de ellos en el Nuevo Testamento es Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso que aún no conocía a Cristo. Entonces, las buenas obras, hermanos, mucho más tienen que estar presentes en nuestra vida como convertidos. Y para finalizar, hermanos, solamente decir que nuestros actos nos marcan y valen más que 1000 palabras. Nosotros tenemos que potenciar este fruto, tenemos que hacer el bien a todos, hacer buenas obras con todos, mayormente, como dice Gálatas, a los de la familia de la fe entre nosotros. Pero nosotros tenemos que mostrar buen fruto, o buenas obras, mejor dicho, perdón, a los inconversos. Porque es un fruto de nuestra conversión. Así que ese es el tema en cuanto al fruto de las buenas obras. Lo vamos a dejar hasta acá para no adelantarnos por la hora. Próxima clase vamos a seguir viendo los 3 frutos que faltan, que son labios que confiesen a Cristo, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu mejor dicho, y frutos de justicia, para terminar esta clase de las 5 señales de una verdadera conversión. Le agradezco, hermano, su tiempo, le pido que siga estudiando. Si usted tiene algún comentario que quiera hacerme, lo puede hacer, lo conversamos, lo discutimos, y yo también voy a tratar de meter algún tip que usted me pueda dar en este estudio. Muchas gracias por ver hasta el final este video y espero que haya sido de bendición para usted. No olvidemos de tener frutos de arrepentimiento y frutos de buenas obras. Así que oremos para terminar. ¿Sí? Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, por esta palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a tener realmente estos frutos, Padre Santo, a procurar y a ocuparnos en estos frutos, a dar buenos frutos de arrepentimiento y a dar frutos de buenas obras, Señor. Te pido por mis hermanos también que los bendiga, Señor, los proteja y que estemos disponibles para la siguiente clase, Padre Santo, y gracias por tu enseñanza. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Espero que el audio haya estado mucho mejor. Chao.